Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en este repaso de la lección de nuestra iglesia de Betel. Así que esperamos que pueda ser de gran bendición en su vida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por estar aquí. Sigan viendo, denle like a estas transmisiones y esperamos que esto pueda ser de gran ayuda y beneficio para tu vida y para tu espiritualidad. La lección de esta semana se titula Contratiempos y la verdad es que es una lección que está muy hermosa y que seguramente va a ayudarte mucho en tu vida espiritual. Y bueno, la lectura bíblica la encontramos en Romanos 5, 3 al 5 y dice de la siguiente manera. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido Amén. dado. Algo hermoso para que iniciemos esta semana sabiendo que el Señor tiene grandes planes para nosotros, quiere estar con nosotros cada instante de la vida que estemos en este mundo. Y vamos a aprender a cómo, no importa las circunstancias, seguir con el Señor. Pero quiero presentarles antes de continuar a mi hermano, es uno de mis hermanos más pequeños, él es Ángel Mejías y él estará con nosotros acompañándonos en este repaso de la lección. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Va a ser una lección bien interesante. Vamos a entrar a profundidad y que el Espíritu Santo nos inspira a poder aprender más de Él. Pero antes de empezar, les invito a que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración Amén. al Señor. Querido Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Sabes muy bien, Señor, que el Espíritu Santo es el que nos da más sabiduría y más inteligencia. Te pido, Señor, que nosotros a expresar la lección y nuestros seguidores que nos están viendo, que tanto como ellos como nosotros podamos aprender más de ti y, Señor, poder no solo explicar las cosas y leer, sino a practicar lo que nosotros leemos y estudiamos, Señor. Gracias, ayúdanos a serte fiel y no nos dejes solos, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta semana vamos a ver también diferentes historias que nos habla esta lección acerca de cómo diferentes personajes enfrentaron diferentes situaciones. O sea que en tu vida puede haber diferentes situaciones, diferentes contratiempos, que es como se titula la lección de esta semana, pero que lo que nos enseña es que a pesar de estos contratiempos, de estas situaciones, no importa la que sea, el Señor va a estar contigo en cada instante y es para bien tuyo. Muchas veces pensamos que por ser cristianos, por ser de una religión, por ser seguidores de Cristo, muchas veces no nos va a pasar nada, ¿no? Como si fuéramos él fuera algún tipo de superhéroe y nos cubriera de todo. Ciertamente el Señor está con nosotros, pero muchas veces hay situaciones en las cuales Él permite que sucedan estos tipos de contratiempos para enseñarnos algo. Mucho ojo, Él permite, Él no pone esos contratiempos ni Él los crea. Él permite que sucedan, porque recordemos que en este mundo vivimos en un mundo donde Satanás te pone obstáculos, te pone situaciones difíciles y el Señor te ayuda a salir de esas situaciones difíciles, pero Él permite que suceda. Entonces, vamos a ver esas diferentes situaciones y nos cuenta aquí una historia, ¿no? De una joven que caminaba eh, y de repente se desató una lluvia. Ella empezó a sentir las primeras gotas en su cuerpo y empezó a caminar más rápido y cuando se dio cuenta, pues ya estaba empapada porque la lluvia se intensificó.
Y cuando llegó a casa, su papá la recibió y le dijo, te vi desde lo alto y vi que cuando las gotas empezaron a mojarte, te detuviste y sonreíste. Ella contestó, sí, lo que pasa es que sonreía hacia el cielo porque en ese momento yo sentía que Dios me estaba fotografiando. Entonces, qué bonita historia, ¿no? El Señor nos ve desde lo alto, en todo momento. Y así como esta joven que estaba en esa tormenta, aún en la tormenta, ella dijo, el Señor estaba viéndome desde allá arriba. La tormenta que tú pasas en la vida es porque el Señor, en ese momento, el Señor está viéndote desde lo alto y no te va a abandonar ni te va a dejar. Pero bueno, vamos a continuar con la lección y vamos a pasar con el día domingo. Ángel, ¿qué nos puedes contar acerca del día domingo? Híjole, dice que cuenta una historia, el título se llama La tormenta en la vida. Hace referencia cuando Jesús iba con sus discípulos en una barca hacia el mar de Galilea. Ah, Dice que tenía que pasar al otro lado. Ah, y si usted en su casa ve la narración, dice que, bueno, Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Y los discípulos eran pescadores, ellos saben cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Dice que literalmente vino una tormenta, la barca se estaba moviendo ahí y Jesús estaba durmiendo. Y para un pescador, dice que lo más peor es que hay una tormenta y terrible, bien, los discípulos tenían mucho miedo a que cosas iban a pasar. Y si vemos en la relación en Marcos capítulo 4 versículo 35 explica lo que estaba pasando. Si vamos al pasaje, pues dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, una paz. Y les dijo, ¿por qué estáis así amendrados? ¿Cómo no tenéis fe? Y lo que más me impactó fue capítulo 40, versículo 41, que dice, entonces te vieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Es bien interesante porque si estamos hablando de las tormentas de la vida, ¿verdad? Ah, Cada persona pasa por momentos difíciles en una diferente manera, ¿verdad? Pero vemos aquí en la narración que Jesús tiene poder para calmar la tormenta. Y los discípulos estaban angustiados, pero Jesús no le tenía miedo. Y si vemos aquí que esto da otra referencia en el libro de Salmo 107, versículo 29, donde Dios es el que calma la tormenta. Amén. Pero aquí en Marcos está diciendo que Jesús calmó la tormenta. ¿Cómo podemos conectar? Es que aunque Jesús se quedó dormido, Él tiene poder para calmar la tormenta en tu vida. Este es el único relato de los evangelios que presenta a Jesús durmiendo durante uno de los peores tormentas de la vida. Cuando los discípulos estaban aterrorizados y pensaban que moría, Jesús dormía. El clamor de los discípulos en el clímax de la crisis fue, no te importa, cuestionan el carácter de Jesús y su amor por ellos. Con demasiada frecuencia, esta es también nuestra respuesta cuando afrontamos las dificultades. Hermano, aprendamos una lección muy importante. Aunque parece que la tormenta es muy grande y sienta que Jesús no está haciendo nada, Dios siempre está obrando en ti y está dispuesto a darte la solución de tus problemas. La esperanza automáticamente se encuentra en Jesús, que calma la tormenta, así como en Marcos aquí calmó la tormenta con los discípulos. Así también Jesús puede calmar tu tormenta en la vida.
si tú vas a Él y pones tu fe y clamas al Señor Jesús, ese mismo Dios que dice Salmos que calma tormenta, Jesucristo mismo puede calmar tu tormenta en la vida. Muy bien, gracias Ángel. Y recordemos que ah, en la historia, cuando yo leo una historia me imagino cómo sucedió, ¿no? Entonces, después de tanto movimiento del barco, recordemos que una tormenta es algo que te agita. Entonces, Jesús estaba esperando ver qué hacían los discípulos. Él estaba ahí descansando y de repente el barco empieza a moverse. Obviamente él sabía lo que estaba sucediendo, pero muchas veces él espera a ver de qué forma nosotros reaccionamos cuando hay una tormenta en nuestra vida. Entonces, eso era lo que él estaba esperando para con los discípulos. Ellos desesperados fueron, le dijeron a Jesús, levántate, que no ves que nos estamos hundiendo, que casi la marea nos cubre. Y ahí es donde Jesús calma la tempestad. Él quería enseñar algo a los discípulos, pero sobre todo quería ver de qué forma actuamos nosotros cuando vienen las dificultades. Aquí la pregunta es, ¿de qué forma actúas tú cuando vienen las dificultades a tu vida? ¿De qué forma las enfrentas? ¿Vas a Jesús y le pides ayuda? ¿O te desesperas? ¿O entras en una situación de vulnerabilidad? El Señor está ahí para ayudarte, como dijo Ángel. El Señor está ahí, Él te quiere ayudar. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que confiar en Él. Vamos a pasar a la parte de lunes. Y aquí dice, el título es Recupérate. Esta también es una historia muy hermosa. Ah, y nos habla acerca también de Jesús. Dice que después de que Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, todos esperaban su regreso y había una gran multitud. Cuando Jesús llegaba a un lugar, eh, había tomado cierta fama. Y cuando Jesús llega a un lugar, todo cambia. Entonces, en esta situación, en esta historia, llegó a la orilla del mar de Galilea y todo el mundo estaba esperándolo. Mucha gente se aglomeraba para poder ver a Jesús y escucharlo. Algunos tal vez con la intención de escuchar las enseñanzas que él daba y otros para cuestionarlo, otro para criticarlo, pero siempre había muchas personas que querían escucharlo. Entonces cuando Jesús llega, estaba el lugar lleno de muchas personas, pero dice que llegó alguien ahí a buscarlo. Eh, Llegó Jairo, que era jefe de la sinagoga, y le ruega que vaya a ver a su hija para que pueda sanarla. Entonces Jesús le dice, sí, está bien, vamos, y empieza a caminar. Pero como la historia cuenta, había una gran multitud. Y entre esa gran multitud había un personaje, había alguien que lo estaba esperando, Ángel. ¿Quién era esta persona? Dice que obviamente fueron Jesús con Jairo rumbo, pero se encontró con una mujer. Aquí no dice cuál era el nombre de esa mujer, ¿verdad? Pero dice aquí que había una mujer que hace 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Ok? Y dice que había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado antes, le iba peor. Estaba en una condición bien complicada la mujer. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás gente de la multitud y tocó su manto. Y ella en su mente, porque decía, si tocae tan solo su manto, seré salva. Y interesante porque el resto dice que cuando ella tocó su manto, dice que se sanó. Dice que la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en el mismo poder, dice en verso 30, que dijo, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Y sus discípulos, dice, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Y obviamente Jesús, sabiendo que alguien le tocó, dice que la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe ha hecho salva. Ve en paz y queda sana tu azote. Me interesante porque la narración dice que cuando tocó el manto se sanó. Pero aquí Jesús dice, ve, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. O sea, Jesús ya la había sanado, nada más después Jesús ya confirmó que la salvó de su enfermedad. ¿Qué nos da a entender esta narración? Que recuperó tan solo creer y fue y lo sanó Jesús. Es decir, vimos el domingo las tormentas de la vida y vimos en el versículo que los problemas producen paciencia, ¿verdad? Pero por tan solo creer y tan solo yendo a Jesús, te puedes recuperar de tu tormenta que has pasado. Porque después de la tormenta de la vida necesitas recuperarte para poder reiniciar el camino o reiniciar lo que estabas haciendo. Bueno, dice que este incidente muestra el cuidado y la compasión de Jesús por los Amén. enfermos, los que están solos y quienes normalmente pasan inadvertidos en la multitud. Dice aquí que el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevida. Dice Ellen G. White, el manto de Jesús no tenía poder especial, sino que fue la fe de la mujer y su decisión de acercarse a él y lo que lo curó. Nos va a entender que cuando nosotros fallamos Jesús, podemos ser recuperados de nuestro problema, de nuestro dolor. En Mateo 11, 28, 29 dice que vengan a él todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Lleva mi yugo de vosotros y aprended de mí que soy manso Y y humilde humilde de de corazón. Es Amén. decir, podemos hallar un descanso profundo en el Señor Jesús, una recuperación. Lo que antes fue imposible por la fe en Jesús y por medio de la gracia de Cristo, podemos ser recuperados, restaurados de nuestros problemas. La razón que nosotros tenemos problemas no es por el beneficio de Dios, sino que yo diría que el problema nos beneficia a nosotros porque aprendemos a confiar en Dios Amén. y poder ir a Él. Así Así es. que esa es una manera como te puedes recuperar yendo al Señor Jesús. Amén. Gracias, Ángel. Realmente yo les repito, cuando leo una historia me lo imagino. No sé si tú has estado enfermo. No sé si tú has sentido esa debilidad. Esta mujer llevaba años de enfermedad, perdiendo sangre. O sea que estaba débil completamente. Apenas si podía andar. Pero su fe fue más fuerte que la debilidad que tenía su cuerpo. ¿Ok? E imagínate, no sé, cuando te has enfermado. Yo recuerdo que cuando estaba enfermo de COVID, quedé tan débil que yo no me podía levantar mucho y yo llegué a pensar que ya me iba a morir. Entonces, imagínense esta mujer con tantos años perdiendo sangre y su cuerpo estaba débil. Pero aquí es donde analizamos la gran fe que ella tenía, porque a pesar de que ella no se quería levantar, que tal vez se mareaba al levantarse, que apenas si podía dar un paso, ella, su fe en Jesús, su fe en escuchar que aquel hombre podía sanarla, Amén. y ella creerlo con esa certeza, hizo que ella diera cada paso y que buscara acercarse a Jesús. Y su objetivo de ella era acercarse a Jesús, no importando el cansancio, no importando el dolor del cuerpo o la falta de energía, pero lo que ella quería era llegar a Jesús. Entonces, cuando ella llega, es realmente la fe que la salva. Amén. Entonces, aquí es algo muy impresionante, muy, muy importante, es la fe. Entonces, ella es recuperada de tantos años, al fin ella puede recuperarse. Es una historia muy interesante, muy bonita. Y el Señor le dice, tu fe fue la que te sanó, porque tú estabas cansada, dolorida, no podías caminar, mareada, te tambaleabas, pero aún así llegaste a mí. Y ahora tienes el descanso. Eso sucede cuando llegamos a Jesús, cuando nos acercamos a Él.
tenemos si hemos sufrido por mucho tiempo, si es que llevamos una enfermedad, como dijo Ángel, Él nos ayuda a que ese peso, esa carga que traemos encima sea más ligero. Entonces, hermano, esa es la parte que nos dice este día, el de lunes, de que Él quiere que nosotros nos recuperemos, Él quiere sanarnos, Él quiere ayudarte, pero todo está y depende de nosotros, de la fe con la que nosotros vayamos a Jesús. Entonces, esa es la invitación de la parte de lunes. Vamos a ir avanzando la parte del martes y ahí nos habla acerca de Job. Si hemos de hablar de algún personaje que sufrió, que perdió todo en cuestión de horas y que se quedó sin nada, ese es Job. De alguien que pasó por una gran tribulación, por una gran tormenta, por grandes sufrimientos, fue Job. Sabemos que también Jesús sufrió, pero humanamente y en aquellos tiempos Job fue una persona que fue tentada por Satanás, que Satanás tocó su cuerpo y que todo se vino en un solo instante. Entonces, yo admiro mucho a este personaje. Es uno de los hombres más fieles a Dios, porque sabemos su historia, ¿no? Él pierde a sus posesiones, él pierde a su familia, su cuerpo empieza a sufrir de enfermedad en su cuerpo y lo pierde todo, pierde la salud, a veces, y esto es algo que debemos de analizar, a veces tú y yo podemos perder posesiones, puede que tu carro se descompuso o se chocó, puede que tu casa la perdiste, pero aún tienes salud. Mas sin embargo, Job tuvo todo en un instante, todo le vino en un instante, perdió todo y ni salud tenía. O sea que él estaba en lo peor que puede pasarle a una persona. Y no digo que no nos pase, pero bueno, él a pesar de las circunstancias, él se mantuvo fiel a Dios. Y aquí nos cuenta la historia, ¿no? De que vinieron sus amigos a tratar de consolarlo. Pero en vez de consolarlo, le decían, tal vez sea tu pecado el que te hizo que eso te pasara, o fue tu culpa. Entonces, imagínense qué tipo de ayuda, ¿no? Esa historia es muy impresionante porque Job se mantuvo fiel a Dios. A pesar de que llegaron sus amigos y aún su esposa le dijo, maldice a tu Dios y sálvate. Maldice a tu Dios para que ya te pueda ir mejor. O sea, ¿de qué te sirve seguir adorando a Dios? Y eso tal vez tú y yo lo hemos escuchado, de que hay personas que te dicen, ¿y de qué te sirve ir a adorar a Dios en sábado? ¿Que no prefieres trabajar ahorita que se puede? Pareciera que el mundo está enfocado en otras cosas. Pareciera que te están diciendo, maldice a tu Dios y sálvate. Maldice a tu Dios y tú puedes tener más dinero, puedes tener más riquezas. Pero aquí en la historia de Job entendemos que Job era un hombre tan sencillo y tan fiel a Dios que él no maldijo a Dios, ni se atrevió a hablar mal de Dios. Al contrario, él dijo, del vientre de mi madre salí desnudo. O sea, yo no tenía nada, no tenía posesiones, no tenía ropa. Y si así me he de morir, entonces que así sea, porque yo no tenía nada. Entonces, vemos esta hermosa reflexión, esta hermosa historia de Job. Y es lo que debemos de practicar. Muchas veces nos enfocamos en reclamarle a Dios, en acusarlo o si nos va mal, entonces muchas veces renegamos y solamente agradecemos cuando nos va bien. Entonces aquí es donde nos dice que así no deberíamos de ser así. Agradecer a Dios en todo momento. Así estés pasando por una tormenta, así estés pasando por una situación difícil, así estés pasando por una enfermedad, debemos de reconocer que Dios es nuestro creador y que Él nunca nos va a dejar. ¿Qué más podemos comentar de este día, Ángel? Bien interesante porque Job
qué tribulación no pasó Job, ¿verdad? Ay, cuando tú lees el libro de Job, es como a veces es bien triste, ¿verdad? Porque pasó por muchas cosas al mismo tiempo. Como dijo Gustavo, a veces pasaba por cosas individuales, pero él, todo en un Todo en un montón se día, le sí. metió Satanás en su vida. Ah, pero a pesar de todo, Job tenía una confianza firme en Dios, sabiendo que Dios es que le iba a dar salida. Sus amigos no le ayudó. Además le decían, mira, los amigos le decían que en las escrituras, que o en los tiempos atrás dice que los impíos eran destruidos y está aplicando que quizá Job era uno de ellos y que está siendo castigado por su pecado. Pero más adelante vemos que Dios lo confirma que no es así. Ujú. Que era, obviamente, entre nuestro punto de vista, porque Job no sabía, pero nosotros sabemos porque tenemos la escritura, que es una prueba. Acuérdate que Pablo dijo en Romanos que las pruebas producen paciencia. Ujú. Este es un ejemplo como Job obtuvo paciencia. Muchas veces dice que Job lloraba. Además, dice que ya no pudo más. Dice que ya no quería vivir Job. Dice que ya mucho, pero una cosa impresionante que a mí me agarró es que ahí en el Viejo Testamento, en Job, dice que Job nunca maldijo a Dios. Dice, yo sé que mi Redentor vive Amén. y que se levanta y que mi pie se eche y mi carne he de ver a Dios. Tenía una esperanza firme. Aunque sus amigos le decían otra y no lo entendieron bien, Job estaba esperanzado en Dios, que su salida de su problema era Dios y solamente Dios. Y ahora, ¿qué es lo que aprendemos nosotros? A pesar de las tribulaciones, así como Jesús calmó la tormenta, así como Pablo nos dice que la tribulación produce paciencia, hermanos, la solución es bien claro. Así como Job fue a Dios, nosotros tenemos que ir a Dios. Y en 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayemos antes aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueve en día en día. Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esa, como Amén. cristiano, es nuestra esperanza, Amén. que a pesar de los problemas, tenemos un peso de gloria eterna, que un día todos lo malo se va a acabar y seremos felices para siempre. Amén. Gracias, Ángel. Realmente, esta es una hermosa historia. Si estás pasando por alguna enfermedad, si estás en un momento en el cual no sabes qué hacer, han venido enfermedades a tu vida o algún familiar está enfermo, yo te invito a que leas la historia de Job. Y recuerda, como dice el texto, esto te producirá paciencia Amén. y esperanza en Dios. Ten la esperanza en Dios. Como dijeron los tres amigos de Daniel, ¿no? A veces el Señor no siempre nos va a librar de las enfermedades. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de lo que a veces hacemos. Entonces, a veces nuestro cuerpo se enferma por consecuencia de cómo nosotros lo tratamos, de cómo lo alimentamos y de cómo lo cuidamos. Entonces, muchas veces vienen las enfermedades, pero así el Señor no me quitara la enfermedad, como dijeron los tres amigos de Daniel, así el Señor no me librara, yo no me voy a inclinar ante nadie más, ni voy a renegar o maldecir que era lo que esperaban que hiciera Job, que renegara de Dios, que maldijera su nombre. No importa la situación que estés pasando, el Señor va a estar contigo. No importa la situación que estés pasando, Dios quiere que tú aprendas. Dios quiere ver qué tanta paciencia y esperanza tienes tú en Él. Ten esperanza. Y yo te invito a que leas el libro de Job. Te va a sorprender. Ahora vamos a pasar al día miércoles, el camino a Emaús. Esa historia es una historia hermosa, bella. Es hermosa y bella porque no sé si tú has perdido un familiar. No sé si tú has perdido a alguien a quien amaras tanto.
y tuvieras la oportunidad de días después volverlo a ver, y no estoy hablando de fantasmas, no estoy hablando de apariciones, porque sabemos que esas son artimañas del enemigo. Estoy hablando si pudiera suceder esto no siendo fantasma, no siendo cosa extraña. Obviamente nosotros que estamos en esta tierra sabemos que eso no sucede, ¿no? Pero en esta ocasión, en esta historia del camino de Maús, los discípulos pudieron ver aquel a quien tanto amaban, aquel a quien días antes habían perdido y que ellos anhelaban tanto volver a ver. Yo sé que algún día tú y yo podremos ver a nuestros seres queridos, pero tenemos que esforzarnos en este mundo. Pero esta historia nos cuenta un relato muy hermoso, muy interesante. Ángel, ¿qué nos puedes comentar acerca del día miércoles? Bien interesante porque el camino de Maús es... Casi no leemos, nosotros sabemos que Jesús fue crucificado, que unas personas aparecieron. En el libro de Marco, de Mateo, tienen relatos similares con un poco diferentes detalles. Pero aquí en el Evangelio de Lucas da que obviamente dice que unas mujeres, dice que después revela que era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ella quienes dieron estas cosas a los apóstoles, ¿verdad? Mujeres, interesante porque cuando vemos en los tiempos de atrás, usaban hombres para testigos. Ujú. Nunca pensaría en aquellos tiempos que las mujeres iban a ser las primeras en ver la tumba de Jesús, pero dice que hallaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como nosotros sabemos el texto, sabemos que fueron dos ángeles. Ok, pues dice que trataron de hallar Jesús su cuerpo y dice que no lo hallaron. Dice que los hombres, los varones con vestido resplandeciente, dice, y como tuviera temor, está hablando de él, y bajaron el rostro a la tierra y le dijeron, ¿por qué busca gente los muertos al que vive? No está aquí, sino que recitaba, acordado lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Y está hablando de hacer como Jesús, la profecía de Jesús se cumplió. Y luego vamos al camino de Maús. Dice que aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que Ujú. estaba a 70 estadios de Jerusalén. Dice que obviamente iban entre ellos caminando, así que mientras hablaban y discutían, dice que entre sí Jesús mismo se acercó. Eso nos da a entender que no solo a Jesús se le apareció a los discípulos, sino a otra gente. Ujú. Se le apareció a ellos y dice que mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocían. Y les dijo, me encanta cómo Jesús dice, ¿qué pláticas son estos que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Y dice que estaba hablando acerca de que eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días. Obviamente está hablando de Jesús. En aquellos tiempos había muchos rumores, había muchas cosas que surgían. Y mucha gente no sabía quién era Jesús en realidad. Y Jesús, aunque él sabe todas las cosas, dijo, ¿qué cosa? Y obviamente les explicaba acerca de Jesús, que fue crucificado y luego fue entregado a los gobernantes. Y dice que ellos esperaban a alguien que redimiera a Israel. Y Jesús, sabiendo todo, dice al último de la conversación, dice, oh insensatos y tarados de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padecía esta cosa y que entrara en su gloria? Y dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declararon en las escrituras, todas las escrituras, perdón, lo que de él decía. Y tú dices, ¿qué tiene que ver todo eso? Porque la esperanza viva que nosotros traemos es la resurrección de Cristo. Amén. Dice que Jesús le apareció, en Pablo dice que a 500 personas se le apareció en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Pero dice aquí, relato que se apareció a los discípulos, a los varones de Maús, a las mujeres que fueron, los ángeles dieron las buenas nuevas. Su hermano, aunque está pasando por tribulaciones difíciles, Jesús siempre se revela a ti. Y yendo a Jesús es lo mejor que se puede pasar a nosotros, porque de esta manera podemos confirmar la esperanza que está en nosotros, que este problema que está pasando hay una salida.
Las otras personas que no creen en Cristo no tienen ellos a dónde ir. Y nosotros tenemos una ventaja, que el Señor está dispuesto a ayudarte. Nada más tienes que ir a Él. Dije que este también el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Olvidemos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado en nuestros valles sombríos. Demasiado a menudo no lo reconocemos y perdemos de vista que hay mucho más en la historia. Y dice que la Biblia contiene muy buenos consejos acerca de cómo podemos los cristianos responder a los desafíos y los reveses de la vida. Está insinuando la Biblia aquí que nosotros no tenemos excusa de decir, oh Señor, es que este problema era muy difícil. No, porque el Señor ahí está. La respuesta está literalmente enfrente de nuestro cara. El problema es que nosotros a veces nos dificulta porque queremos hacer lo malo y lo bueno lo desechamos por nuestra naturaleza humana. Pero la solución aquí, así como esos varones caminaban en Maús, en vez de caminar lejos de Cristo, camina hacia su tumba para que hayamos una salida de nuestra tribulación. Así es. Gracias. Realmente esa historia es hermosa, el camino de Maús. Cómo es que Jesús vuelve a aparecer. Y él dice, pues él no estaba muerto, él vivía. Amén. Y se le aparece a los discípulos, se le aparece... ¿cuál es el sentido de volver a aparecer? ¿Cuál es el sentido de por qué Jesús no se fue directamente al cielo y ya? Am, Aquí habla acerca de los revés, ¿no? De que muchas veces las cosas no salen como tú quieres. Los discípulos esperaban a y toda la gente esperaba a un rey, alguien que gobernara y que suprimiera a los romanos, alguien con poder y autoridad y que viniera a mandar y gobernar en todo el mundo. Pero ese no era el plan de Jesús. Entonces, cuando Él muere, Él hace más que solamente gobernar el mundo. Él recupera a toda la humanidad de los lazos de Satanás. Y Él se muestra a los discípulos para que entonces entiendan que Él venció la muerte, para que entonces entiendan que Él no está muerto, más sin embargo todo eso se tenía que cumplir para Él poder abrazar, poder recuperar a la humanidad. Y al mostrarse Él, ellos entienden entonces que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo y que esto era necesario que sucediera. En tu vida, ¿has sentido que Jesús no te escucha? ¿Has sentido que Jesús no está a tu lado? En tu vida que estás en este camino. Estos discípulos iban en el camino a Maús, en el camino de la vida que tú enfrentas. Muchas veces el Señor está ahí a tu lado. Muchas veces el Señor te habla. Pero depende de nosotros reconocer su voz. ¿Reconoces la voz de tu maestro? ¿Reconoces quién es el que está hablando? Es cuestión de reconocer. Y de reconocer y de poder decidir acercarte más a Él. De reconocer su voz y decidir vivir cada día con Jesús. Porque podemos andar en los caminos, el Señor se puede acercar a nosotros, pero si nosotros no prestamos oído, si no reconocemos, entonces aún seguiremos en los errores que podemos seguir cometiendo, ¿no? Esa historia es muy interesante, muy bonita. El Señor está esperando a que nosotros escuchemos su voz también. El camino a Maús era escuchar y reconocer la voz del Señor, la voz del Creador. Y qué hermoso, ¿no? Que ellos tuvieron ese privilegio de poder volver a ver al Maestro y ver que Él aún vive. Que el Señor viva aún en tu vida. Muy bien, y ya vamos con ya casi terminando la última parte, ver a Jesús. Y aquí en esta parte de ver a Jesús, nos cuenta algo acerca de lo que la hermana Elena G. de Guay vio en una de sus visiones. Cómo no podemos contar toda la historia, pero cómo ella en la visión se acercó a Dios, cómo Él la tocó, cómo ella cayó, se derramó, se derrumbó a los pies de Jesús. Y ella ya no quería regresar a este mundo. Ella vio a Jesús. Ella vio al Señor, pero nos cuenta de una forma tan detallada
que podemos imaginar lo que es ver al Señor. Podemos imaginar estar algún día ante su presencia. ¿Tú te imaginas cómo será el día que tú veas al Señor? ¿Te has imaginado viendo al Señor? La hermana Elena G. de White, voy a leer una parte que dice: traté de protegerme de su mirada fija, sintiéndome incapaz de soportar sus ojos escruturadores. Pero él se me acercó con una sonrisa y posando su mano sobre mi cabeza dijo: no temas. El sonido de su dulce voz estremeció mi corazón con una felicidad que nunca antes había experimentado. Estaba yo demasiado gozosa para pronunciar una palabra, pero abrumada de felicidad inefable, caí postrada a sus pies. Mientras yacía allí indefensa, pasaron ante mí escenas de gloria y belleza, y me pareció haber alcanzado la seguridad y la paz del cielo. Algo hermoso, algo realmente una escena, la escena que todos esperamos ver algún día, la escena que todos esperamos tener algún día con Jesús, poder llegar al cielo. Pero para eso, antes de llegar a eso, antes de poder ver a Jesús, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar enfermedades y aún la muerte. Pero así como el Hijo del Hombre se levantó y vivió, Él te promete a ti y a mí que no importa los contratiempos, no importa lo que pase en este mundo, si tú confías en Él, entonces algún día esta escena que se describe en la parte del viernes, tú y yo la vamos a vivir. Ángel, ¿quieres comentar algo acerca de esta parte? Ver a Jesús. Muy interesante, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús se revela en las personas. Así como Esteban, antes que murió, que lo iban a apedrear, dice que alzó al cielo y dice que vio la gloria de Jesús. Y Amén. dijo: Padre, recibe mi espíritu. Hermanos, Dios es real. Vemos a Jesús actuar en todo momento, en la creación, en nuestras vidas, en nuestras duras pruebas. El Señor Jesús siempre está ahí. Por eso hemos leído en Romanos que todo esto produce paciencia. Pablo siempre decía que nos gloriamos en las debilidades, nos gloriamos en las tribulaciones. Además, por medio de las tribulaciones, hermano, nos produce un paz interior porque sabemos que Dios automáticamente que es el único que puede calmar nuestra tormenta y nuestros problemas. Hermano, esta es la confianza que nosotros tenemos, que Pablo decía, que no hay nadie, como dije Romanos, que nos puede separar del amor de Cristo, porque Él está con nosotros, su poder está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y no te dejas vencer por el enemigo ni tus pasiones carnales de tu pecado interior. El Señor Jesús, así como calmó una tormenta, así como se le apareció a todas las personas en el Nuevo Testamento, ese mismo Dios que abrió el mar rojo cuando estuvo con Moisés, que inspiró al profeta Isaías, a Jeremías, todos los profetas, ese mismo Dios que se hizo carne, Él, ese mismo Jesús, nuestro Dios y Salvador, es que nos da la salida de todos nuestros problemas. Ahora depende de ti si tú quieres salir de tu problema. Solo tienes que ir a Él. Y así como no nada más de creer en Él, tienes que actuar. Amén. Y en tu situación, Dios está ahí para ti. Así que ve a Jesús crucificado. Ve esa esperanza firme y verás que tu vida cambiará por completo. Gracias. Hay dificultades, hay problemas. Estamos en un mundo en el cual somos atacados porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y las Amén. potestades son del maligno. Entonces va a haber tribulaciones, va a haber tormentas. Tal vez tú que nos estás viendo estás pasando por alguna enfermedad. Tal vez no has tenido paz ni descanso pensando en eso que está afectando tu vida el día de hoy. Y eso suele sucedernos. Pero la invitación es que vayas a Jesús. Ponlo en las manos de Dios y el Señor va a actuar en tu vida.
no sabes qué hacer, tienes problemas, te sientes derrotado, has pasado por situaciones difíciles o tal vez sientes que avergonzado, como se sentía esta mujer que tenía flujo de sangre. Puedes estar pasando cualquier situación en tu vida. Yo te invito a que confíes en Cristo Jesús, a que vayas a Él, te acerques a Él, a que hables con Él, a que lo escuches a Él. Y Él va a hacer algo maravilloso en tu vida. Así que con esto terminamos la lección. Que Dios te bendiga y te esperamos en otra nueva lección. Estudia con nosotros, envía tus comentarios y que esta lección pueda ser de gran ayuda a tu vida. Esperamos que así como nosotros la comentamos, tú también puedas comentarla. Suscríbete, compártela con tus amigos y que Dios te bendiga.